Muy buenas tardes para todos y para todas. Hoy vamos a hablar de la obligación tributaria. Está en la unidad número 6 de nuestro programa de estudios. Y como primer tema tenemos que realizar algunas consideraciones previas. ¿Para qué? Para saber de qué vamos a estar hablando dentro del desarrollo de esta unidad. Bueno, acá vamos a referirnos a la obligación tributaria propiamente dicha, a su naturaleza jurídica, a sus elementos y a sus fuentes. Y después, en otras unidades, en la siguiente unidad, ya vamos a hablar del estudio del impuesto, en otra siguiente unidad de las tasas, en otra de las contribuciones y también de los recursos parafiscales. Porque si bien es cierto, ayer ya tocamos estos temas, era nada más a fin de dar algunas nociones breves para que ustedes puedan estar familiarizándose acerca de cuáles son las diferencias entre cada una de esas clasificaciones de los impuestos. Pero hay una lección específica para cada una de ellas. Bueno, sabemos que las obligaciones, ustedes ya dieron derecho romano, estoy segura de eso. Las obligaciones ya tienen su antecedente en la historia del derecho romano. Un jurisconsulto denominado Justiano ya había definido la obligación en latín y ya, como sabemos que el derecho es la cuna, el derecho romano, perdón, es la cuna del derecho, de allí surgen todas las instituciones. Lo que nosotros vamos a hacer acá es primeramente dar una breve introducción de lo que son las obligaciones en el Código Civil, porque yo sé que ustedes todavía no dieron esa materia, por eso tengo que referirme sí o sí a las obligaciones civiles o la sección general en materia jurídica de lo que son las obligaciones y luego para poder hablar de las obligaciones tributarias. Bueno, el Código Civil no define las obligaciones, pero las caracteriza y aclara el concepto de esta institución del derecho civil en el artículo 499 del Código de Vélez. El Código de Vélez ustedes saben que es, o sea que nuestro código es una adaptación del Código de Vélez-Sarsfield, que es el código argentino, o por lo menos el antiguo código que ellos utilizaban. Actualmente la Argentina tiene ya una reforma del Código Civil y muchas disposiciones de este Código de Vélez han quedado en desuso. Bueno, según ese artículo 499 del Código de Vélez dice que no hay obligación sin causa. Es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos o de uno de los actos lícitos o ilícitos de las relaciones de familia o de las relaciones civiles. Y de esta definición se pueden precisar los siguientes caracteres. En primer lugar, que la obligación debe ser causal, es decir, tiene que haber una causa que la origina. En segundo lugar, que la causa debe siempre derivar de la ley o de alguna convención o de un hecho personal. Es importante también precisar que la causa a que se refiere el artículo 499 del Código de Vélez era la causa originaria o la causa eficiente. O sea, aquella causa que da nacimiento a la obligación. No se refiere a ninguna causa material, formal ni final. Ese tipo de causas se estudian en filosofía del derecho. Es decir, cuando hablamos de causa, hablamos del nacimiento de la obligación. Y nuestro Código Civil paraguayo, el que está vigente, en el artículo 417 dice que las obligaciones derivan de alguna de las fuentes establecidas en la ley. Y también en su artículo 418 establece que la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser siempre susceptible de valoración económica
y corresponder a un interés personal, aun cuando no sea patrimonio del acreedor. Bueno, una vez dadas estas precisiones, consideraciones previas que pedía el primer punto de nuestro programa, vamos a hablar de la naturaleza jurídica de la obligación. Y para ello vamos a estudiar la teoría general de las obligaciones. Bueno, según la teoría general de las obligaciones, los derechos del hombre en su vida de relación se dividen en dos grandes categorías. Una primera que atañe al derecho personal o los derechos personales, que tienen que ver con los derechos de créditos, que son los que crean compromisos con relación a determinadas personas. Los derechos personales crean un vínculo entre el acreedor y entre el deudor. O sea, un derecho a favor del acreedor, que es el que da el crédito, para poder exigir la prestación que constituye el objeto de la obligación contra su deudor, y a la vez una deuda sobre el deudor que lo obliga a satisfacer esa prestación. Y la segunda categoría es la que atañe a los derechos reales. Esto es, a los derechos sobre las cosas, que crean una obligación con respecto a todos los hombres. Asimismo, encontramos que otra categoría de la teoría general de las obligaciones, que es la que hace referencia a los elementos de las obligaciones. Y las obligaciones civiles constan de tres elementos, que son el primero, los sujetos, el segundo, el objeto, y el tercer elemento, que es la causa. Y en toda obligación, cuando hablamos de sujetos, hablamos de sujeto activo, llamado acreedor, a cuyo favor ha de llevarse a cabo alguna determinada prestación. Y también hablamos de un sujeto pasivo, que se le conoce en la jerga popular como el deudor, quien tiene a su cargo la realización de esa misma prestación. Es decir, todos los entes que invisten el carácter de personas con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones tienen actitud para ser sujetos de obligación. Por ejemplo, las personas físicas, las personas jurídicas, ya sean personas públicas o privadas, así como el Estado, las municipalidades, las universidades, las asociaciones, las fundaciones y todo tipo de sociedades pueden ser sujetos de obligaciones. El segundo elemento de las obligaciones es el objeto. El objeto de la obligación es la prestación. Es aquel acto o conjunto de actos que el deudor se ve constreñido, o sea, se ve obligado a efectuar en favor del acreedor. El objeto de una obligación es aquello que debe el deudor. Y la prestación puede consistir en obligaciones de dar, en hacer o en no hacer. Tenemos que saber que el objeto de la obligación consiste siempre en un hecho o en una acción o también en una abstención que debe cumplir el deudor, y ella se puede ser, como les dije anteriormente, en una obligación de dar una cosa, hacer algo, no dar una cosa o no hacer algo. Y el tercer elemento, es la causa, y la causa es el hecho que le da nacimiento a la obligación tributaria. Es llamado causa o también fuente de la obligación. Y todas las causas como fuente de la obligación, tienen que derivar de la ley. O sea, todo derecho tiene su origen en un hecho. Las obligaciones como tales derechos derivan siempre de esos hechos.
Entonces se entiende por causa o fuente de las obligaciones los diversos hechos que le dan nacimiento. Ahora vamos a hablar del concepto de la obligación tributaria. Hablamos primero de la naturaleza jurídica. Dentro de la naturaleza jurídica, como les dije, estábamos hablando de la teoría general de las obligaciones, luego hablamos de los elementos de las obligaciones y ahora vamos a dar el concepto de la obligación tributaria. Bueno, la obligación tributaria constituye una prestación pecuniaria coactiva que pesa sobre un sujeto llamado contribuyente a favor del Estado u otra entidad pública que tenga derecho a ese ingreso como consecuencia de su poder de imposición. La relación se da siempre entre dos personas, vale decir, entre dos entes susceptibles de adquirir derechos o de contraer obligaciones. Estamos entonces frente a una relación personal, no ante un derecho real, ya que el Estado ejerce su acreencia contra el contribuyente, que es al que en definitiva toca satisfacer la prestación. Ahora vamos a hablar de los elementos de la obligación tributaria. Es muy parecido a los elementos de las obligaciones civiles que estábamos hablando en el tema anterior cuando estábamos desarrollando el tema de la naturaleza jurídica, pero hay algunas variaciones en el sentido de que los elementos de la obligación tributaria tienen otros nombres. Bueno, vamos a hablar ahora de ellos. Haciendo una enunciación, tenemos también el sujeto activo y también el sujeto pasivo. El sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado, también los entes gubernamentales y el poder de imposición que tienen los mismos. Refiriéndonos al Estado, diremos que es el sujeto activo de la obligación tributaria. Y nos referimos aquí al Estado principalmente en su aspecto patrimonial, el Estado también denominado fisco. Aparte del Estado, en cuanto que él puede imponer tributos por sí mismo, no existe otro sujeto activo. En el caso de las municipalidades, por ejemplo, estas no tienen sino la delegación de facultades tributarias que le obligan a enmarcar su actuación dentro del contenido de las leyes. No pueden cobrar sino las contribuciones y las tasas incluidas en la Ley de Organización Municipal o en la que establece su propio régimen tributario. Y por último, no debe confundirse al Estado como sujeto activo con las reparticiones recaudadoras que actúan como órganos de aquel. Dijimos que la obligación tributaria cae patrimonialmente sobre la persona que según la ley debe satisfacerla. Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo de esta obligación se mantienen en una situación de compensación de prestaciones. Por un lado, el Estado satisfaciendo las necesidades públicas, valorados económicamente a través de los gastos públicos, y por otro lado está el contribuyente aportando parte de su riqueza al tesoro público para que éste cuente con los recursos que se han de emplear en sufragar los gastos que surgen. En síntesis, en la obligación tributaria, el sujeto activo, vale decir, el acreedor de la obligación, es siempre el Estado, en ejercicio de su poder de imposición o de su soberanía fiscal. Vamos a referirnos ahora al sujeto pasivo, el contribuyente, a las personas físicas y de existencia ideal, a los sujetos de derecho y sujetos de hecho, y a los sujetos percutidos y a los sujetos incididos. Bueno, todos ellos recaen dentro del concepto de sujeto activo. El sujeto de la obligación fiscal es siempre un sujeto de derecho. Es decir, es siempre
la persona a quien la ley obliga al pago del gravamen llamado contribuyente. No interesa a los fines de esta obligación que tal sujeto sea en definitiva el que pague o no el tributo, según se opere o no uno de los momentos de este, conocido como traslación del tributo. De esto también vamos a hablar más adelante. El sujeto de hecho, o sea, el sujeto incidido, no debe confundirse con el sujeto percutido, que es el que recibe el impacto de la ley tributaria por ser el que ella señala. Porque ambos sujetos pueden ser personas físicas o de existencia visible y personas jurídicas o de existencia ideal. La capacidad, el domicilio, el parentesco y las relaciones familiares de las personas que tienen su reglamentación propia en el derecho privado pueden reglarse en distintas formas en el derecho fiscal. Y ello es posible dada la autonomía fiscal o financiera de este último que lo independiza del derecho privado. Y lo que tenemos que resaltar es que el sujeto pasivo por excelencia es el deudor en términos generales, entendiéndose por tal a la persona que queda obligada a pagar a título propio una suma de dinero. Otra denominación que recibe también el sujeto pasivo es la de contribuyente. Y los sujetos pasivos pueden ser personas físicas o de existencia ideal, es decir, personas jurídicas que se encuentran enumeradas también en nuestro Código Civil en el artículo 91. Así los contribuyentes pueden agruparse en dos categorías según las finanzas: el contribuyente de hecho y de derecho y el contribuyente de hecho y de derecho. Bueno, vamos a referirnos también brevemente a cada una de ellas. Cuando hablamos de contribuyente de derecho, tenemos que saber que es aquel que está señalado por la ley para pagar, y el contribuyente de hecho es la persona que de manera real, económica o definitivamente solventa el tributo en razón de los fenómenos financieros de la traslación o incidencia. Y cuando hablamos de sujeto de hecho o sujeto incidido, no debe confundirse con el sujeto percutido, porque el sujeto percutido es el que recibe el impacto de la ley tributaria por ser este sujeto el que ella señala. De estos sujetos vamos a hablar otra vez en otra unidad, en la unidad 10. Entonces, acá lo que estamos haciendo es, como les dije al inicio de esta unidad, es familiarizándonos, por lo menos en cuanto a las definiciones o conceptos, saber un poco qué es un sujeto percutido, qué es un sujeto incidido, pero después vamos a hablar con ejemplos y con tipos de impuestos, cuándo paga un sujeto percutido y cuándo paga un sujeto incidido. Bueno, avanzamos entonces. Y por último encontramos el objeto de la obligación tributaria, que es el elemento material de la obligación tributaria propiamente dicha, y encuentra su manifestación de la riqueza en el llamado hecho imponible. Bueno, ya dijimos que sin una ley que lo establezca no puede existir tributo valedero. Eso estaba en el artículo 179 de nuestra Constitución, hablamos ayer de ello. Y no puede surgir ninguna pretensión del fisco sobre el tributo. Por lo tanto, la correspondiente obligación para el contribuyente o particular, si una ley no prevé el hecho jurídico que le da nacimiento, los sujetos contra los cuales corresponde tal pretensión, así como también la obligación y la medida de esta, no tiene validez. Entonces, de esta manera, se forma un cuerpo de normas jurídicas destinadas a prever los hechos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones tributarias, el monto de esas obligaciones y los sujetos a los cuales la obligación corresponde, pudiéndose definir de esta manera al hecho
imponible como el presupuesto sustancial determinado por el legislador para dar nacimiento a la obligación impositiva. Ayer les dije que el hecho imponible es aquella conducta que da nacimiento a la obligación tributaria. Bueno, ahora vamos a hablar también de la capacidad contributiva. Vamos a dar una breve definición y vamos a hablar de los elementos objetivos y subjetivos de la misma. Bueno, la capacidad contributiva está representada por la potencialidad económica que tienen los individuos sometidos a la soberanía fiscal para contribuir a los gastos públicos. Es decir, la carga de la tributación debe distribuirse entre los individuos teniendo en cuenta su capacidad económica para satisfacer la obligación fiscal. Así, esta capacidad de prestación económica es lo que se denomina como capacidad contributiva, que puede definirse como la actitud económica personal para soportar las cargas públicas impositivas en mayor o menor grado. O sea, el que tiene mayor capacidad económica paga más tributos y el que tiene menos, pues obviamente paga menos. Ahora vamos a hablar brevemente de los elementos objetivos y subjetivos, como les dije, de esta capacidad, y con esto cerramos esta unidad. El elemento objetivo de la capacidad contributiva es la riqueza que exhiben los contribuyentes, sean estas, por ejemplo, las rentas, el consumo o el patrimonio en general. El elemento subjetivo, sin embargo, está dado por la actitud individual para contribuir. Si falta esta actitud, debe acordarse la exención impositiva. De este modo, el Estado libera de impuestos a entidades que carecen de capacidad contributiva, como así también a personas que no alcanzan el mínimo no imponible. Bueno, hasta aquí esta unidad número 6.